Hola amigos, y hoy les quiero comentar acerca de Fallout, una serie que estuvo en tendencia hace 2 semanas más o menos. Ha venido estado de primer lugar de las más vistas en Video Prime. Para empezar, quiero pedirte algo. Si te gusta este tipo de videos y si te interesa todo el mundo del cine y de las series de televisión y series de streaming, por favor, dame un like a este video, sígueme y suscríbete a este canal para más contenido como este. ¿De qué va esto? Es una línea de la Tierra que vivimos, pero alterna. Después de la Segunda Guerra Mundial, aparentemente hubo un conflicto de entre las potencias, hubo un bombardeo nuclear y bueno, las personas más pudientes se fueron a búnkers subterráneos, mientras que los del resto se quedaron en la superficie. Luego, 200 años después, se centra en la vida de Lucy. Lucy es una especie de una Blancanieves que vive en una burbuja, vive apartada del mundo real. Ella realmente es una chica muy inocente y criada con muy buenos valores. Y entonces se está preparando para su matrimonio. Pero bueno, resulta que con quien se iba a casar no era la persona que estaban esperando. Y bueno, se raptan al padre y ella sale del refugio en Los Ángeles, se basa todo esto, para rescatar a su padre. Esta es la descripción. Aquí la premisa o la sinopsis. Esta serie que parece sencilla, que es ciencia ficción, también tiene tonos de comedia dramática, pero con tonos de humor negro y también es una sátira, como una crítica a la realidad. Esta serie hay que tomarlas con pinza porque nos deja mensajes interesantes. Yo he visto críticas negativas de la serie por esto de la inclusión, porque la protagonista básicamente es una mujer, ¿no? Pero bueno, más allá y apartando de todo ese tema, si hurgamos dentro de la trama, vemos que es una serie seria, es una serie que expone una problemática. Nos quiere decir dos cosas fundamentales. No todos los de clase bajas o pobres son ladrones y malvados. Y no todos los ricos son malos y ambiciosos. Eso va a depender de la crianza y del medio en el que te desenvuelvas. Esta serie, mira, si le prestas mucha atención, te lo va a decir. También hay un choque cultural, habla como de la xenofobia, porque le tienes rabia a las personas que viven en los búnkers, le tienen mucha rabia a ellos y los que están en los búnkers están totalmente apartados de la realidad. Son como muchas veces los hijos de los ricos que llegan y no, ay, que tú coges Subway, tú agarras esto, o sea, como que su realidad es totalmente distinta. Y entonces también hay ese odio de clases, ¿no? Los que están en la superficie odian a los de los bunkers, porque bueno, porque ahí se ve como que la batalla sin fin entre ricos versus pobres. También es una crítica a todo el sistema político, es una crítica de cómo las potencias, ellas mismas, de la corriente que sea, generan conflictos para que particulares se lucren de eso. Es una sátira, tiene un mensaje bastante profundo que si tú la miras bien, te vas a dar cuenta. Lucy es una especie de Blancanieves. Ella no sabe en qué mundo se está enfrentando. Ella piensa que todo el mundo es educado, es amable, no es rudo. Y ahí está el problema, porque se enfrenta a la realidad, ¿no? Y hay otra cosa importante que la serie te la da allí mucho, es que lo que te puedes llegar a convertir. ¿Ves? Cuando están naciones que están en guerras o que entran en crisis económicas, las personas se transforman. Las personas, muchas, dejan sus valores y se transforman en otro tipo de personas. Se transforman en zombies, en monstruos que están persiguiendo algún recurso o algún beneficio. Y sin importar, ¿no? Eso se dice mucho en esta serie cuando dice, ok, yo también era así. Hay una parte en que le dicen a Lucy, yo también era así como tú. Vamos a ver en qué te vas a convertir. Esa parte, guárdate esa parte y analízala en tu interior. Es lo que te está diciendo, el ser humano, la miseria, lo peor que llegamos a ser, ¿no? Y también las personas, también hay una crítica como que las personas que dependen tanto de las drogas médicas o no medicadas, que viven de eso. Entonces es todo un negocio, se transforma todo en un monopolio.
el dinero siempre está por encima de todo. Bueno, tienes que mirarla porque deja muchísimo que desear. Bueno, apartando toda esta parte, la parte psicológica, que es lo que a mí realmente más me gusta de este tipo de producciones. Yo admiro las actuaciones, admiro la dirección de arte, la fotografía, pero lo que a mí más me gusta es el mensaje intrínseco dentro de la historia. El guión está muy bueno. Los mejores episodios son desde el segundo hasta el cuarto. Los peores episodios, el sexto y el séptimo. El final está un poco flojo, pero bueno, nos invita a una segunda temporada, que seguro va a estar, ¿no? Otra cosa que hay que destacar son las actuaciones. Yo he quedado conforme. Pese a que no hay unos trabajos bastante como que destacables, yo he quedado bastante conforme. Me encantó cómo Lucy maneja su personalidad y cómo se mantiene así, ¿no? Que ella tiene sus principios y no sale de sus principios e intenta hacer lo correcto siempre. Y cuando da una lección que le dice, yo no soy igual que tú, yo soy distinta. Y le tira unos frascos a, bueno, ya verán la película, no quiero, perdón, la serie, no quiero dar spoilers. Esa parte está muy buena, cómo ella mantuvo su personaje, la actriz, esa parte me gustó. La dirección de fotografía me parece increíble, tiene bonitas fotografías, me gustó. Ese estilo de la dirección de arte, ese estilo así como que una especie de... No sé si miraron una serie que se llamaba Pushing Daisy, algo así medio gótico pero lindo. Algo así como medio Tim Burton, algo más o menos. Esa parte, ese diseño me encantó. También con todas las cosas del pasado, con toda la televisión vieja, los muebles viejos. Toda esa parte me ha encantado. Todo el diseño de producción, la presentación, la dirección de arte, a mí realmente me he quedado muy convencido. Em, ¿Qué no me gustó a partir del sexto episodio? Siento que se fueron como por la pequeña y la serie iba sorprendiendo episodio tras episodio, pero ahí empezó a bajar un poco y se fue como que por lo más fácil, se fue por un formulismo. Ahí le perdí un poco de interés a la serie, pero no deja de ser interesante. Está muy buena. De verdad, yo la disfruté. La invito a todos a que la miren porque está muy buena esa serie. De verdad, deja mucho a la reflexión. La dirección está genial y los créditos, cada episodio tiene un crédito distinto. Eso me ha hecho, wow, qué lindo. El sonido también me gustó muchísimo, tiene muy buen sonido, parece una muy buena producción. No tiene nada que envidiarle a las grandes producciones, está buenísima, de verdad que sí. No es algo, una obra de arte, no te va a hacer que, wow, pero sí, sí. Los primeros episodios son bastante serios, lo que se plantea es un argumento serio, sostenible, digerible y se deja ver. Pese a los huecos en el sexto y séptimo episodio y que el final no me terminó de convencer, vale muchísimo la pena mirarla y lo invito para también una segunda temporada, porque yo quiero saber cómo termina esto, ¿sí? Bueno, si miraste la serie, que deberías ya de haberla visto porque tiene bastante tiempo que salió, coméntame y dime si coincides con mi punto de vista, si no, y comenta lo que quieras acá. Yo no edito nada, no te lo voy a borrar, ¿ok? Y lo que sí tienes que hacer es destrozar el botón de me gusta, suscríbete y sígueme para más contenido como este. Bye.